Últimamente hemos visto muchas noticias, los que ven noticias o han escuchado o han visto en redes sociales, que se está hablando mucho de algo, y es sobre la crisis migratoria, de cómo muchos extranjeros están siendo deportados desde los Estados Unidos por cuestiones de papeles, por cuestiones de otras cosas como cuestiones legales, cuestiones de justicia y muchas razones, y entre todo eso, claro, caen personas que no deben nada también y son devueltas, y es una crisis que es más grande de lo que nos imaginamos. Cuando nosotros miramos las migraciones, son una gran crisis que desestabilizan naciones. Hemos vivido en nuestro país, hemos visto cómo nuestro país también se ha desestabilizado por muchos migrantes que han llegado, y es nuestra responsabilidad como creyentes, de paso aquí entre paréntesis, ayudar al extranjero. La palabra del Señor nos manda a ser buenos, ayudar al extranjero. Le dice al pueblo de Israel que ayuden a los extranjeros. Recuerden que ustedes también fueron extranjeros por mucho tiempo en Egipto, y lo hemos vivido en carne propia en nuestro país, de esta crisis. En Colombia queda una de las invasiones más grandes del mundo, urbanas, y precisamente es con migrantes que han llegado. Si no me falla la memoria, queda en Sincelejo. Hay una invasión de más de 30.000 personas, es decir, que una invasión mucho más grande que lo que es Río Sucio, solo de casitas, de terrenos de invasión. Entonces hay una gran crisis en el mundo, sin mencionar lo que está pasando también en Europa, con migrantes de África que llegan a España y a diferentes naciones, y más con ciertos gobiernos que abren la facilidad para que los migrantes lleguen sin pensar en las consecuencias que esto trae. Y no tengo pues cosas en contra de la migración. De pronto no estoy de acuerdo cuando se hace de una manera ilegal, porque no es de Dios, a menos de que usted vaya pidiendo asilo y esté perseguido y su vida esté en peligro, pero casi siempre no es así. La mayoría de los casos es personas tratando de buscar más dinero del que pueden obtener en la nación donde nacieron. Menciono esto, hermanos, porque las Escrituras hablan de nosotros, los cristianos, hablan de la iglesia como de que somos peregrinos, de que somos extranjeros en este mundo. Usted y yo, hermanos, somos extranjeros. No pertenecemos a este mundo. El Señor Jesucristo dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En una ocasión leía un artículo que me parecía un poco gracioso, de un científico, que él decía que los seres humanos no somos terrenales. Él decía que los seres humanos, de alguna manera, en el pasado, hace muchos miles de años, fue una raza que llegó de otro planeta, y que por eso tenemos problemas de columna, que por eso tenemos muchos problemas en la piel y muchos problemas físicos, precisamente porque no pertenecemos a este entorno, sino que fuimos diseñados para vivir en otro mundo, no sé dónde. Entonces somos una civilización muy avanzada en otro lugar, pero que en algún momento la raza llegó a la tierra, y que por lo tanto no somos terrenales. Puede tener mucha lógica, sin embargo, muy improbable. Sí es una realidad que no somos de este mundo, pero de una forma espiritual. El Señor habla de una forma espiritual. No son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. En cierta forma somos extraterrestres. ¿En qué sentido? En que nuestra ciudadanía, nuestra nación está en otro lugar, o por lo menos
en otra dimensión, como vamos a mirar en un momento. Dice la escritura en el texto Filipenses 3:20, un texto muy conocido que yo creo que muchos se lo saben de memoria y que quiero, hermanos, que meditemos en él en esta mañana. Es un tema que me ha inquietado mucho en los últimos días y por eso quiero compartirlo, hermanos, en esta mañana. De la naturaleza de la iglesia, del pueblo de Dios. Mire lo que dice, hermanos, este versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Un extranjero a veces, y más si es ilegal, pasa muchos problemas cuando está en suelo extranjero. A veces tiene que esconderse, a veces tiene que trabajar por un salario menor al de los naturales del país. Discriminación y muchas cosas porque no pertenece a esa nación. De hecho, muchos extranjeros, muchos migrantes anhelan regresar a su tierra. Yo he hablado con algunas personas que están aquí de paso y ellos dicen: nosotros anhelamos que la situación política en nuestro país se arregle para nosotros regresar. Allá tengo mi casa, allá dejé mi familia, allá dejé mis amigos. Yo anhelo regresar algún día a mi nación. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, debemos recordar que el apóstol Pablo está preso. Él está encarcelado en algún lugar en el Imperio Romano, probablemente en Roma. Él está encarcelado y escribe esta carta para dar unas palabras de aliento, pero en esta carta nosotros también vemos que el apóstol Pablo enseña muchas cosas profundas teológicamente hablando. Y para enseñar, o al enseñar estas cosas, el apóstol Pablo menciona problemas reales que estaban sucediendo en la iglesia de Filipos. Así se llamaba el lugar donde estaba esta iglesia, por eso se llama los filipenses. Allí en Filipos habían problemas reales. En el primer siglo casi todas las iglesias tenían un problema común, y era el problema de los judaizantes que querían hacer que la iglesia regresara al judaísmo, a regresar a la circuncisión, regresar a ciertos ritos, aún a ciertos sacrificios. Entonces estaba allí ese problema entre los que enseñaban que ahora estamos en una nueva dispensación o etapa en la historia de redención. Después de la cruz, después de la muerte de Cristo, las cosas han cambiado. Ya no estamos sujetos a leyes ceremoniales, a leyes civiles como en el antiguo pacto, sino que ahora en Cristo las cosas han cambiado. Ahora en Cristo han cambiado las cosas, y había ese problema del judaísmo. Habían problemas también allí en la iglesia interpersonales. El hermano hablaba hace 8 días de uno de esos casos, si recuerdan. ¿Recuerdan el caso? Vamos a ver quiénes estuvieron pendientes hace 8 días. ¿De qué caso habló el hermano en Filipenses 4? Evodia y Síntique, 2 hermanas que al parecer estaban con diferencias, que al parecer habían problemas entre ellas, pero que ambas eran mujeres fieles al Señor, que apoyaban la obra, que apoyaban al apóstol Pablo en las misiones, pero que había una diferencia. Y Pablo las anima, Pablo anima a los hermanos en Filipos a que ayuden a estas hermanas que han combatido en la fe.
Habían problemas también de que habían ciertas personas en la iglesia, probablemente estos maestros infiltrados, judaizantes dentro de la iglesia, que se creían superiores al resto de los hermanos, porque tal vez ellos eran judíos de raza y creían en una teología según ellos más sólida. Algunos tal vez por una posición que tenían, se creían más que el resto de la iglesia o porque tenían más dinero que los otros. Por eso Pablo les dice, es que todos vamos en la misma dirección. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice el capítulo 2. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. También dice, en el capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ya en el capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la carne. Los mutiladores del cuerpo es una referencia a aquellos hombres que estaban enseñando a volver a la circuncisión. Pero Pablo dice, nosotros, la iglesia, usted y yo tenemos una verdadera circuncisión. Que según Jeremías, según Romanos capítulo 2, la verdadera circuncisión es la del corazón. Si usted está en Cristo, usted tiene la verdadera circuncisión, que es la circuncisión del corazón. Hermanos, si la iglesia del Señor, en ese sentido es la verdadera circuncisión. Por eso dice, guárdese de los perros. Y usa una expresión de desprecio, una expresión fuerte, guárdese de los perros, de los malos obreros, guárdese de los mutiladores del cuerpo. Así que habían muchos retos, muchos problemas en la iglesia en Filipos, capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer lo que dice allí. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que vemos en este texto había materialismo, habían ciertos hombres, tal vez no ya judaizantes, sino que había otro grupo de personas muy materialistas, dice ahí, que solo piensan en lo terrenal. Tal vez está hablando de algunos dentro de la iglesia que habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Dice, solo piensan en su vientre. Su Dios es su vientre, es decir, lo que puedo tener para mí. Vivo esta vida para acumular, vivo esta vida para acaparar, para tener muchas cosas, para tener fama, para tener dinero, para cumplir mis metas, para cumplir mis sueños. Y Pablo dice en Filipenses, no, es que la meta del cristiano es otra. Yo voy a la meta, al supremo llamamiento. Yo voy hacia esa meta, dice Pablo. Y cuando pensamos en Pablo, no estamos pensando ni en un judaizante, no estamos pensando tampoco en un libertino, en un hombre materialista, en un hombre que buscaba fama, que quería agradar a los hombres. No, cuando pensamos en Pablo, nosotros pensamos en un hombre humilde, en un hombre entregado al Señor,
en un hombre que no está aferrado a lo terrenal. Al contrario, de lo poco que él tenía, él se despojaba de lo poco que tenía para servir a los hermanos. Pero en cambio, aquel grupo de personas, dice, solo piensan en lo terrenal. Y como dijo Salomón en una ocasión, no hay nada nuevo debajo del sol. Y si pensamos en el mundo, los que no son creyentes, la mayoría, a menos que sea un ermitaño, a menos que sea un gitano, un hippie, la mayoría están pensando solo en lo terrenal. La mayoría de personas solo piensan en qué hay para mí, qué puedo alcanzar. Buscan fama, buscan dinero, buscan placer. Todo eso se parte de lo terrenal. Pero qué triste, hermanos, qué triste que aún en la iglesia nos encontramos ese tipo de personas. Ese tipo de personas que solamente están pensando en lo de aquí. Y imagínese por un momento que usted va a ir a otro país, que la situación aquí en nuestro país se agudiza y tendremos que salir a otros lugares para proteger nuestra vida, nuestra integridad. Pero que usted sabe que es temporal. Usted sabe que es por 1 o 2 años que usted va a estar en ese país como extranjero. Le aseguro, mi querido hermano y hermana, que usted no se va a poner a edificar una casa grande, adornada. Usted no va a sembrar un cultivo que tenga que esperar 4 o 5 años para obtener fruto. Usted está de paso. Usted está allí en ese país de paso. No tiene sentido que usted empiece a atesorar cosas para luego dejarlas. Pues hermanos, de la misma manera, muchas veces caemos en eso. Miren el contraste aquí. Versículo 19. Solo piensan en lo terrenal. Versículo 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Tremendo esto, hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. La iglesia, hermanos, la iglesia es un pueblo celestial. Y el debate de dónde es el cielo, si el cielo es en la tierra, si es en el espacio, dónde está, lo dejamos para luego. El punto es, el cielo es donde está Cristo. Estar en la presencia de Cristo, hermanos. Somos creados para eso. Fuimos creados con una naturaleza celestial. No pertenecemos a este mundo. Si somos creyentes, deberíamos sentirnos extraños en este mundo. Si somos creyentes, deberíamos tener problemas en este mundo, deberíamos chocar con muchas cosas en este mundo, así como decía el científico, es que la columna se nos tuerce, es que nos vamos poniéndonos viejos y nos vamos poniendo gachos y cuando menos piensan necesitamos bordón, vamos hacia abajo porque como que somos de un planeta donde hay menos gravedad. ¿Cierto? Mitos, pero espiritualmente es una realidad. Si usted está en Cristo, si estamos en Cristo, lo normal es que cada año que pasa, cada que vamos avanzando en la vida cristiana, deberíamos sentirnos más mal en el mundo y anhelar más el cielo. Eso lo vemos en la vida de Pablo. Ahí mismo en Filipenses capítulo 1 dice: estoy puesto en estrecho, estoy entre la espada y la pared. Dice el capítulo 1 de Filipenses, vamos a leer desde el versículo 21. Porque para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo, estar con Cristo era mejor que cualquier lujo en esta tierra, que cualquier bendición en esta tierra, que el mayor placer que usted pueda encontrar en este mundo, que lo que a usted más le gusta hacer, realizar su hobby más preciado. Para el creyente, estar con Cristo debe ser muchísimo mejor que cualquier cosa. Pablo dice: yo estoy entre la espada y la pared. Si de mí dependiera, yo no sabría qué escoger. Pero noten que él no se quiere quedar en la tierra por los lujos, o por la fama, o por acumular, o por vivir más, tener más placer. Noten que Pablo quiere quedarse en la tierra por el beneficio de la obra, por hacer avanzar la obra del Señor en esta tierra. Y en Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Noten la primera parte: participantes del llamamiento celestial. Y me llama mucho la atención porque esta expresión llamamiento aquí tiene mucho que ver con la vocación. Lo vimos cuando estuvimos estudiando Efesios, en Efesios capítulo 1, la vocación del cristiano, o el estado del creyente. Es decir, cuando el autor de Hebreos está hablando aquí a los creyentes y les está diciendo: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, está diciendo que, hermanos, amados, santos, ustedes que por naturaleza son celestiales, ustedes que el estado de ustedes es celestiales. Es algo muy parecido, así como cuando estudiamos acerca de la santidad del creyente. Todo creyente por naturaleza, posicionalmente es santo. Todo creyente por naturaleza, posicionalmente es justo. Se traduce como justificación. Todo creyente, hermanos, todo creyente es celestial. Sí, mi hermano, usted es celestial. Aún los que no son creyentes no son terrenales, ¿cierto? Porque al final, también por la eternidad, estarán en un lugar separados de Dios por la eternidad. Por eso dice que aún los impíos solo piensan en lo terrenal, en los placeres de esta vida, en las cosas de esta vida, porque en el mundo venidero para ellos tampoco habrá placer. Para el incrédulo, el cielo es la tierra. Para el impío, el cielo es todo lo que pueda alcanzar en esta vida. Ese es el cielo para ellos. Porque después de la muerte lo que se encontrará es con algo muy diferente a lo que tal vez piensa. Para los creyentes es algo muy diferente. La tierra es algo, no voy a decir el infierno, la tierra es el infierno para los creyentes, no, pero en comparación con lo que viene, hermanos, esto aquí es algo tan pequeño, tan insignificante, sea en la
dimensión que usted lo quiera ver, sea en tiempo, sea en gloria, sea en majestad, es muy limitado. Dice este texto, hay un llamamiento que es celestial, hay una vocación celestial en el creyente. Un texto más, Colosenses 1:3, muy conocido, dice: el cual nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Usted ya ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. De una manera espiritual, usted, si es creyente, ya pertenece al reino de Cristo. De una manera espiritual. No estamos hablando de un reino terrenal en este momento. De una manera espiritual, usted pertenece al reino de su amado Hijo. Y también dice la Escritura que Él nos dio un lugar en el cielo. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 6, en la Biblia, traducción en lenguaje sencillo, dice este mismo versículo, dice que Él nos dio un lugar en el cielo. En la Reina Valera dice 2:6 de Efesios: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo. Hermanos, no solo está haciendo referencia que es un hecho, que si usted es de Cristo un día estará con Él en el cielo, sino que ahora usted es un ser celestial, por lo que sucederá en el futuro y por las bendiciones que tenemos ahora en Cristo, pero somos seres celestiales. Hay un ejemplo en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Es el ejemplo de Abraham o de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 9. Hablando de Abraham, el 8 dice que por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban, ¿qué esperaban? Volver a Ur de los Caldeos, establecerse en Canaán terrenal, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa ciudad? Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Conforme a la fe murieron todos estos. Me perdí. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham y los patriarcas tenían muy claro eso. Eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Otra vez la expresión allí. Celestial. Una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Allá pertenecemos. Decía un hermano, un misionero, se indignaba por ver tanto racismo, tanto nacionalismo que hay en esta tierra,
Él decía, los creyentes no debemos ser racistas, no debemos ser nacionalistas, no deberíamos ser, se me va la palabra, bueno, de los que discriminan a alguien por ser extranjero, xenófobos. No debería, porque nuestra patria es diferente. En la actualidad, nuestra patria son todos nuestros hermanos. Nuestra nación son todos nuestros hermanos en la India, en Bangladesh, en Corea del Norte, en Nigeria, en Haití, en todas las naciones. Allí está el pueblo de Dios. Y a todos el Señor nos ha preparado una ciudad. Si allá no habrán fronteras, aquí no debemos edificar ese tipo de fronteras. Claro, hay que respetar las leyes humanas, eso está claro, pero debemos amar al pueblo de Dios en todo el mundo. Y más que ser nacionalistas, debemos amar a la iglesia del Señor en todo el mundo, la iglesia perseguida, la iglesia sufriente. Dice Colosenses 3, 1 al 3, acerca de morir a este mundo. Es que hemos muerto, dice Pablo allí a los Colosenses. Capítulo 3, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Noten el contraste allí, muy parecido a lo que habla en Filipenses. Ellos solo piensan en lo terrenal, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Noten que aquí, en este texto que leímos en Colosenses, dice, si verdad hemos nacido de nuevo, pongamos nuestra mirada, y el punto aquí es, pongamos nuestra mirada en el cielo, pongamos nuestra mirada en lo espiritual, pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios, pongamos nuestra mirada en lo que se refiere al reino de Dios, pongamos nuestra mirada en lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, con la palabra del Señor, pongamos nuestra mirada en Cristo. Si hemos nacido, si es que hemos resucitado con Cristo, porque el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos resucitó, nos dio nueva vida, pero para el mundo es lo contrario. Para el mundo estábamos vivos, pero cuando nacimos de nuevo, morimos al mundo. Habéis muerto. Hermano y hermana, usted ya murió al mundo. Romanos 6 al 7, lo pueden leer, va por el mismo tono. Habéis muerto. Habéis muerto y habéis resucitado con Cristo. Según a los Corintios 5:17, famosísimo este versículo, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a decirlo todos juntos, hermanos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Noten el énfasis en todas. Todas son hechas nuevas. Según a los Corintios 4:18, también lo leíamos el jueves. Según a los Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, eso es mirar al cielo. Eso es mirar al cielo. Tú y yo, hermanos, usted y yo somos celestiales.
somos celestiales. El mundo nos es crucificado a nosotros y nosotros somos crucificados para el mundo. Hermanos, usted y yo en esta tierra, si usted está en Cristo, es como alguien que va recorriendo el camino hacia la cruz. Usted es alguien que lleva una cruz y que va de paso. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz los domingos y sígame. Amén. No, amén, no. Tome su cruz cada día y sígame. Estamos muertos, hermanos, muertos para este mundo. Ahora, hermanos, ¿cómo se refleja eso en la iglesia? ¿Cómo se debería ver en la iglesia? Porque por naturaleza, posicionalmente, si usted está en Cristo, usted es celestial. Pero ¿cómo debería reflejarse eso en la iglesia? Eso es lo que Pablo está exhortando a los filipenses. Es que tu ciudadanía es los cielos. Tu ciudadanía está en los cielos. Evodia, Sintique, tu ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué pierden sus fuerzas? ¿Por qué pierden el tiempo peleando entre ustedes? Unan fuerzas, porque tu ciudadanía, tú eres extranjera, tú eres una inmigrante, tú estás de paso en este mundo. Unan sus fuerzas para que la iglesia avance, para que la gran comisión la hagamos juntos entre todos. No me la dejen a mí solo, dice Pablo. ¿Qué hacen, hermanos? Hermanos filipenses, ¿qué hacen creyéndose más que otros? Hoy día tenemos pastores, tenemos ancianos, tenemos apóstoles, tenemos pastores principales, familias influyentes en las iglesias que controlan todo en la iglesia. Esto no debiera ser así, hermanos. Pablo era un pastor, Pablo era alguien con un ministerio muy amplio, pero él dice: es que yo soy colaborador de Dios, yo soy siervo. No hay estatus, no hay nadie más que otro en la iglesia. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, porque no somos terrenales. Eso es como dos mendigos, dos leprosos, y uno creyéndose más que otro. ¿Cómo debe reflejarse eso en nuestra familia? Si usted no es terrenal, si usted es celestial, ¿cómo debería eso reflejarse en su familia? En su hogar, como padre, como madre, como hijo, como hermano. Usted está en una familia, pero eso es temporal. Dentro de 50 años, la mayoría de ustedes y yo, lo más probable es que ya no estemos aquí. Por todo lo que usted se esmera, se queda. Hermanos, ya es hora de mirar la vida, porque ¿cómo se refleja eso en nuestras vidas? Ya es hora de mirar nuestras vidas desde una perspectiva diferente. Y usando el lenguaje de Colosenses 3:2, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Pongámonos unas gafas diferentes a las gafas terrenales.
Hay una cosmovisión terrenal y hay una cosmovisión celestial. ¿Cómo estás viendo tú la vida? Ya, hermanos, ya es hora de que en la iglesia los padres y las madres dejen de estarle metiendo a sus hijos. Usted tiene que ser alguien en la vida. Porque tal vez va a ser alguien muy grande temporalmente, pero va a ser un miserable en el infierno por la eternidad si no cree en Cristo. Basta de meterle tantas cosas en la cabeza a los niños. Usted tiene que ser alguien, usted tiene que ser mejor. Su hijo necesita a Cristo. Si usted quiere que su hijo sea alguien celestial y esté en los cielos por la eternidad, usted tiene que meterle en su mente, en su corazón, por los ojos a Cristo. No la fuerza, la obra la hace el Espíritu Santo. Pero muchas veces usted y yo como padres estamos fallando en mostrarles el mundo, en mostrarles lo terrenal, lo que para Pablo era basura, lo que para Cristo fue basura, lo que para los creyentes de la iglesia primitiva y para muchos siervos del Señor en la historia ha sido basura. Ustedes lo están presentando a sus hijos como lo más grande. Y tristemente hay muchos pastores y consejeros y hermanos en la iglesia que su perspectiva es más terrenal que celestial. Y vuelvo y les recuerdo aquella historia que me dejó, no sé si traumatizado, si triste o no sé cómo, de aquel hombre que decía: yo no amo la venida del Señor, y se jactaba diciendo: oh, no, es que yo no amo la venida de Cristo, yo no amo la venida de Cristo porque yo quiero ver crecer a mi hijo. Mi hijo apenas tiene 4 años, yo lo quiero ver crecer, yo lo quiero ver ser un profesional, yo lo quiero ver ser alguien en la vida. Por eso no quisiera que Cristo viniera todavía. Basura. Por tipos como ese es que la iglesia está como está. Por eso es que la iglesia está como está. Alguien desde un púlpito jactarse porque está desobedeciendo la palabra, y porque en vez de animar a la iglesia, a los jóvenes, a amar la venida de Cristo, a vivir para Él, les está enseñando a ser materialistas. Con razón, hermanos, la iglesia en muchos lugares está como está. ¿Cómo debe reflejarse en nuestras vidas el hecho de que usted y yo no somos terrenales sino celestiales? Nuestra relación con Cristo y con el Padre, ¿cómo debe ser? Si usted va a pasar la eternidad con Cristo, si usted va a pasar la eternidad como el Padre, ¿cómo debe ser la relación hoy con Él? Y su relación con el pecado. ¿Cómo es tu relación con el pecado, mi querido hermano y hermana? Ah, hermanos, que yo soy celestial, aleluya, gloria a Dios. Pero no has podido matar el pecado, ese pecado que lentamente te está matando. Y me refiero a pecados grandes y escandalosos como adulterio, fornicación, pornografía. Pero también al pecado del orgullo, la vanidad, el materialismo, el enojo, la ira, las disensiones, las blasfemias, la incredulidad, la falta de fe. ¿Todavía sigues luchando con el mismo pecado que estabas luchando hace 1 año atrás? ¿Todavía sigues sumergido, atado en la misma prisión, en el mismo pecado que andabas hace 5 años? Algo no anda bien en tu vida. Algo no anda bien en tu vida. No has podido con el licor, no has podido con el cigarrillo, no has podido con los juegos, no has podido con los vicios, no has podido con el mal testimonio. Es hora de que hoy reflexionemos
Aún es hora hoy de que usted se cuestione. Es bíblico cuestionarse. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, pues que no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Amenos. Y esos amenos de las Escrituras hay que ponerles atención. A menos que estéis reprobados, dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Cómo es tu relación con esa lucha, con ese pecado? Entiende, mi hermano, entiende hoy que tú no eres terrenal. Entiende hoy que hay cosas mucho más importantes en la vida, como más importantes que tu ego. Es que me dijo a mí, me lo dijo a mí, sí, a ti. ¿Quién eres tú? Un ser celestial, del cual Cristo dijo: en el mundo tú vas a tener aflicción. De quien dijo el Señor: si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. De quien Cristo dijo que pusiéramos atención cuando todo el mundo nos amara, porque eso hicieron con los falsos profetas. ¿Cómo vemos la iglesia, hermanos? ¿Cómo vemos la iglesia? ¿Como un club? ¿Como un lugar donde me siento bien y voy los domingos? ¿Cómo ves la iglesia, hermanos? ¿Como una asociación? ¿Como un grupo? ¿O la ves como un pueblo espiritual? Como un pueblo celestial. Eso dice la Biblia. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. ¿Cómo? ¿Es la iglesia algo importante para nosotros? ¿Es fácil cambiar el culto por trivialidades? Hermanos, cuando nos reunimos como iglesia suceden cosas especiales, porque no es un pueblo cualquiera el que está reunido, es un pueblo celestial. Cambiar lo terrenal por lo celestial es cambiar espejitos por oro. Es cambiar basura por oro. Dice el texto: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos. Qué precioso. 3:20 de Filipenses, de donde esperamos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pregunto, hermano, ¿usted está esperando a Jesús? Hay 4 hermanos que lo están esperando, pero yo sé que muchos los cogí despistados. Hermano, ¿usted está esperando al Señor? La mitad de los hermanos están esperando al Señor. Dice: nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Estamos en la tierra, claro, tenemos los pies en la tierra, pero estamos esperando. Pero estamos esperando al Señor Jesucristo. Hay un texto que hemos estudiado ya varias veces, 1 Tesalonicenses 9 y 10, que nos habla de esto. Es que nosotros fuimos rescatados con un propósito: glorificar a Dios, y ese propósito de glorificar a Dios tiene que ver con servir y esperar. Eso lo dice literalmente 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Aquí ahí habla de conversión. Si en usted hubo una conversión, si usted nació de nuevo, mire lo que dice:
Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira viene, hermanos. Joven, niño, la ira viene. Esto no es un cliché de los predicadores para asustar a la gente. La ira viene. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, que cuando el Señor venga, Él va a pasar este mundo por fuego. Él dice, los elementos ardiendo serán deshechos. Las cosas que ahora vemos serán quemadas. En 2 de Pedro 3 habla de todo esto. Viene un día cuando el Señor venga y cuando esta tierra será renovada por fuego, ya no por agua, porque en el mismo capítulo está el contraste del diluvio y ahora dice por fuego. Pero cuando Dios envió un diluvio a la tierra como muestra de la ira de Dios, Él guardó a 8 personas. Él guardó a 8 personas. El juicio viene, hermanos. El día de la ira de Dios viene. La ira de Dios se derramará sobre esta tierra. Dice segunda también a los Tesalonicenses, capítulo 1, que la ira viene y que los que hoy os atribulan serán atribulados, serán castigados y que nosotros reposaremos con Cristo. Sin mencionar los detalles, mientras la tierra se esté quemando, no vamos a estar aquí. No vamos a estar aquí. Dice este texto que leímos en 1 Tesalonicenses 1:10 que Jesús nos libra de la ira venidera. Ahora estamos en la tierra. Y el Señor dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hasta antes de la venida del Señor, hasta que antes que Cristo venga a arrebatar su iglesia, nosotros estaremos en un planeta. En cierta forma terrenales, porque tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que hacer muchas cosas, y el Señor, para que no malinterpretáramos las cosas, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, pero no son del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fuimos salvos para servir a Cristo y para esperar a Cristo. Por eso el texto base que estamos estudiando en Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Pasaremos de humillación a gloria. Hermanos, ¿será que hay algo más importante? Cristo. ¿Será que hay algo más importante que estar con Él en los cielos por la eternidad? Supongamos que usted viva 70 años, supongamos que usted viva 80 años o 90 años. Vale la pena perder la eternidad en el caso de aquellos que no han venido a Cristo, de perderse por la eternidad, por disfrutar 90 años en esta tierra o 70. Pero si los resta los que usted ya ha vivido, ¿cuántos le quedan? Tal vez te queden 10 años de vida, tal vez 20, tal vez 50 a los más jóvenes, pero vale la pena cambiar la eternidad por esos 50 años. No vale la pena. Es terrenal, se quedará, se quemará. Su casa se quemará, su moto se quemará, sus bienes se quemarán. Vale la pena. Vale la pena. Como aquel rico insensato
toda su vida acumulando para que cuando digo, ahora sí. Pero esa misma noche le dijeron, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? ¿De quién será? Y ni siquiera es que alguien lo vaya a disfrutar, se va a quemar. Se va a quemar. Termino con 2 de Pedro 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No es mitología, no son ideas, es la palabra la que dice lo que mencionaba hace un momento. Todo será quemado. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Si todo va a ser quemado, si todo va a ser deshecho, si todo pasará, sea que el Señor venga en los próximos años o en las próximas horas, o sea que tú partas, que tú mueras, sea como sea, todo pasará, todo se quedará y en algún momento se quemará. ¿Vale la pena? Dice Pedro. ¿Cómo no vivir en santidad? ¿Cómo no vivir en piedad, en obediencia? ¿Cómo no ser obedientes? ¿Cómo no vivir juntos como el pueblo de Dios, unidos? ¿Cómo no perdonar? ¿Cómo no quitar el rencor de nuestro corazón? ¿Cómo no quitar el odio de nuestro corazón? ¿Cómo no dejar la pornografía? ¿Cómo no dejar relaciones dañinas? ¿Cómo no obedecer al Señor? ¿Cómo no dar para la obra? ¿Cómo no amar a mi hermano? ¿Cómo no preferir al otro? Si en 100 años ninguno va a estar aquí. Y yo estoy convencido, y es algo muy personal, que el Señor va a venir pronto. Es muy probable que a mí me toque participar de la venida del Señor y ser arrebatado. Yo no sé cómo va a ser eso, hermanos, pero hay una convicción. Y es muy probable que esta generación, que todos nosotros pasemos por esto. ¿Vale la pena, hermanos, seguir así? ¿Vale la pena seguir peleando, seguir dividiéndonos, seguir debatiendo de quién tiene la razón? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena aferrarnos a ritos, a cosas? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir siendo feliz, entre comillas, en la condición en la que está? ¿O es mejor renunciar a todo, hermanos? ¿O es mejor abandonar el pecado y obedecer a Cristo? ¿O es mejor obedecer y amar más a la iglesia, vivir juntos, en comunión, en armonía, para que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo lo que Él quiso que nosotros hiciéramos? Dice la Escritura que bienaventurado el siervo que cuando su Señor llegue lo halle haciendo así. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude y que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias.